Mi nombre es Jonathan Gaitán, tengo 28 años y soy ecuatoriano. No trabajo para ningún medio de comunicación, no tengo ningún fin político o económico. Me debo a mi conciencia y soy un ser humano libre. Te invito a que me acompañes por esta historia, que no es mi historia. En realidad es la historia de todos nosotros. Es una historia de vida y de muerte, y es una historia actual. Do you feel it in the sunshine? Do you feel it in the rain? Do you feel it in the ocean when the waves are clear? Do you feel it in the evenings when the moon is up? Do you feel it in your bones when she fills you up? Oh yeah, yeah, she breathes good luck. Mother Earth, Mother Earth, she breathes good luck. Oh yeah, yeah, she breathes good luck. Mother Earth, Mother Earth, she breathes good luck. Do you feel it on the inside? Do you feel it on the out? Do you feel it when you're up? Do you feel it when Aproximadamente 2 semanas y media, Jonathan me comentó la iniciativa del gobierno, Yasuni-Tetea, la que pretende mantener intacta, virgen, una parte de la selva amazónica ecuatoriana. Pero por otro lado, vimos un documental en la que comunidades y pueblos indígenas estaban dispuestos a dar su vida con tal de que las petroleras no avanzasen más. ¿Por qué si el gobierno estaba protegiendo esta parte de la selva había muchas comunidades afectadas? Y nada, como amantes de los animales y de la naturaleza, decidimos ir y ver qué es lo que está pasando realmente y nada, poder compartirlo y obtener la mayor difusión posible para que todo el mundo sea consciente de la realidad que estamos viviendo. Es un problema político. ¿Quién manda en la sociedad? ¿Los seres humanos o el capital? Y la economía no busque proteger los intereses del capital. Eso es puro y simple abuso del capital y sobre todo el capital financiero sobre los seres humanos. Es puro y simple abuso del capital. El riesgo debe recaer sobre el capital, no sobre los seres humanos. Bueno, el objetivo, claro, es contribuir a evitar el calentamiento global. Muchas de estas obstrucciones se las realiza en nombre de nuestros pueblos ancestrales. Nuestros pueblos ancestrales no viven bien. Además de eso, ese crudo se encuentra en la zona más biodiversa del mundo y por ende muy sensible ecológicamente, que incluso está habitada aún por pueblos no contactados en aislamiento voluntario. Una abierta contradicción. Querámonos a nosotros mismos. Recuerden que lo más importante de la naturaleza es el ser humano. Pero hay bienes con un altísimo valor, una altísima utilidad sin precio, el medio ambiente. Pero sin medio ambiente, sin el aire puro de la selva amazónica, no hay vida en el planeta. La revolución ecológica para comprometernos aún más con el único planeta que tenemos. El dilema no es explotar o no explotar nuestros recursos naturales. El dilema es explotarlos con responsabilidad ambiental y social. Bueno, asumo que si se explota con responsabilidad ambiental y social, entonces está bien, pero tenía que ir a ver con mis propios ojos. En Guayaquil, la Resistencia Ecuador y la Amazonía que nos queda organizaban un videoforo en el MAC. Que hubo un deslave que dañó el oleoducto y obviamente este petróleo se vertió en el río Coca y por ende el río Napo y es un derrame y es una afectación que está llegando incluso hasta Brasil pasando por Perú. No es el primer derrame que ocurre,
Sí, ya han ocurrido otros. Uno de esos también fue en febrero del 2009, sí, también en el río Coca. El 12 de marzo del 2013, recientemente, también hubo un problema. Se paralizó una planta de agua potable del cantón Shushufindi por contaminación. Ecuador tiene una deuda con China de 7.200 millones de dólares. Extrayendo petróleo o cualquier recurso natural también, es la única manera de que a un gobierno le entre el dinero directamente a sus bolsillos. Directamente, ¿sí? Podemos decir, como otros países, que podríamos fomentar el turismo, podríamos recurrir a la agroecología, pero eso, si bien es cierto, nos traería beneficios económicos, no le trae un beneficio económico directamente a un gobierno, ¿verdad? Lo único que le trae el beneficio económico es la venta directa de un recurso natural, ya sea el petróleo o ya sea en el caso de la minería, el oro. La industria petrolera se ha caracterizado por eso justamente, ¿no? Por poner por delante el capital por encima de los derechos humanos. El río Napo, que es un río gigantesco, está manchado de lado a lado kilómetros y kilómetros. O sea, el río es negro, está con una mancha de petróleo prácticamente todo. Imagínense, solamente en territorio ecuatoriano son como 300 kilómetros. Muchas poblaciones de las riberas del río, ¿no? Y en medio de todo esto, pues estamos viendo que la política va por la línea de sacar más petróleo, o sea, vamos a sacar más petróleo de otros sectores del país. Tenemos la iniciativa Yasuní ITT. Este video fue hecho antes de que se decidiera explotar el ITT, pero como hay ya mucha información circulando al respecto, no nos vamos a enfocar en este asunto. Aquí, él dijo que el proyecto del Yasuní ITT es solo el 10% de todo el parque. Ya por el tamaño es insuficiente. ¿Qué es lo que está pasando con el resto del Yasuní? Toda la parte norte, por ejemplo, está llena de bloques petroleros. Se está construyendo una carretera dentro del Yasuní. Se están abriendo plataformas petroleras dentro del Yasuní, mientras a nosotros nos venden la idea del Yasuní. Creo que afecta al Parque Nacional, porque esa es una de las zonas que más derrames petroleros ha tenido en la historia. Baja por los ríos hacia la zona intangible y hacia el Parque Nacional. Más abajo tenemos el Campo Armadillo, que no está en explotación, gracias a que lo pudimos parar por evidenciar la presencia de indígenas aislados allá adentro. Al parecer, él trabajaba para el gobierno, para el Ministerio del Ambiente, y estaba encargado de velar por los indígenas no contactados. Sin embargo, cuando uno de sus informes evidenciaba la presencia de ellos en un área de explotación, le pidieron que altere su informe. Él se negó y fue despedido. Es ahora cuando él menciona algo que en el momento a mí me entró por una oreja y me salió por la otra, pero que al parecer es aún más importante que toda la polémica del Yasuní. Son 7 nacionalidades indígenas las que se van a ver afectadas por la concesión de la 11ª ronda. La 11ª ronda petrolera. 3 millones de hectáreas las que van a ser afectadas. Y 3 millones de hectáreas de la Amazonía más, mejor dicho, mejor mantenida de todo el país. Ahí no hay carreteras todavía, no hay ciudades, es selva, totalmente selva. Sin poder todavía diferenciar qué era el Yasuní ITT y la 11ª ronda petrolera, sabíamos que al estar allá sería más claro. En el terminal de Guayaquil esperamos a Alicia, una amiga que vivía en la casa de Gema, y al saber que íbamos a la selva decidió acompañarnos. Tomamos el bus para Baños y de Baños para Coca, llegando a las 3 de la mañana. Como no había nada que hacer a esa hora, tuvimos que esperar hasta el amanecer. Al siguiente día parecía que nadie sabía nada al respecto o nadie quería hablar de ello. Llegamos al hotel y buscamos en internet algún contacto, alguna persona que quisiera hablar sobre el tema y nos diera un poco de luz. Por medio de un blog de unas alemanas leímos sobre una familia que les había contado un poco sobre las petroleras y decidimos irlos a buscar. Ellos nos enseñaron un video sobre el derrame del 31 de mayo de este año. Ese video lo pueden encontrar ustedes también en YouTube.
Viendo esto, uno se pregunta si el presidente está consciente de este tipo de accidentes. No lo creo. ¿Cómo podría hablar de responsabilidad social y ambiental cuando el río que cruza el Amazonas está cargado de petróleo por más de 300 kilómetros? Esto no puede ser tecnología de punta, ni el 1 por 1000. Realmente me sentí confundido. Sí, una vez me enfermé por bañarme ahí. ¿En el Payamino? Casi perdí el oído, sí, los dos oídos. Me enfermé, pero que hay cuántas personas que se enferman ahí. Pero eso también es causado por el petróleo. Petróleo y lavan los carros en el río. Lavan en el Toda río. esa gasolina baja al río. Entonces el río Además de eso, a lo menos cuando está seco, esa es contaminación. No Claro. solamente el petróleo que ahorita está No. llegando. No, Cuando está para bien, nada, bien estoy seco yo. el río. Usted viene y ve los pescados muertos ahí en el río. Lo que pasa es todo. Usted le ve las barquetas o tanqueros alzar el tanque para arriba, lavándose las cajuelas, ¿no? Y la gente abajo tomando el agua. Y abajo más botando la abajito allá está. sin preocuparles. Pero por eso yo he dicho, ¿dónde están nuestras autoridades? Pensamos en el futuro. De aquí unos 30 años, unos 40 años, ¿qué será de nuestro Parque Nacional Yasuní, que es parque, que es pulmón de todo el mundo? Imagínense. Todos dependemos de él. Entonces, donde que necesitamos el aire, con el tiempo habrá, quiero que Parque Nacional no se pierda, mejor convierte en turismo. Tarde o temprano terminará el petróleo, pero el turismo seguirá siendo si nosotros protegemos y nuestros animales podremos ver sanos, podremos venir a visitar. Nuestras plantas estarán allí. Entonces yo quiero es el turismo que venga, que vaya a conocer al Parque Nacional Yasuní. Nosotros somos los que lloramos por la selva. ¿Qué es civilización? La civilización que nos han dado. La civilización nos ha traído discriminación. Nos han violado nuestra cultura. Porque más antes nuestra cultura era sana, buena. Pero yo compré porque había un perro muy delgadito, muy delgadito. Y se lo comió el otro que estaba gordito. Después de compartir con nosotros las realidades negativas que vivían como consecuencia de la explotación petrolera, nos invitaron a su casa. Salimos del Coca. Navegando por el río Napo. Adentrándonos en la selva, viendo lo hermoso de este planeta. Llegamos a una escalera fusionada con la tierra. Nos enseñaron de sus plantas medicinales, sobre el respeto a la vida y a bajar naranjas de su jardín. El amanecer era lo más hermoso que yo me podría imaginar. Los frutos regresaban al árbol fusionándose con la tierra. El sol, poderoso, nos daba un cálido buenos días, colándose por entre las ramas de los árboles. Acampamos en su tierra. Al siguiente día nos preparamos para ir 1 hora al norte de Coca, donde al parecer había todavía manchas de petróleo en las piedras. Clouds away in the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a
En estos momentos, sientes como si estuvieras tocando sangre. No solo la sangre de la tierra, sino también de todos los humanos, animales y plantas que han muerto por este petróleo. Tu mente se divide, se debate, ¿qué es lo correcto? Mátennos si nos habitan por ser pacifistas, peligrosos idealistas. El día miércoles 10 yo convoqué a una marcha ciudadana manifestando el rechazo. ¿El rechazo a qué? El rechazo al derrame de petróleo que hubo en el río Coca. Hay más de 80,000 personas que vivimos acá, muchos reprimidos bajo la opresión del sistema gubernamental, del que si tú gritas, si tú te quejas, te vas a la cárcel. Nos están atentando la vida, en contra de la vida que nos están matando, así como me ven ahora, acribillándonos, matándonos, ahogándonos. Y cuando yo quise protestar, la Policía Nacional del Ecuador estuvo allí presente, no para respaldarme, pero ellos estaban conscientes, porque yo les concienticé, que ellos también usan agua con caca, con orina, con residuales de aguas servidas. Ellos solo agacharon su cabeza y dijeron, doctor, tiene usted razón. Y yo les dije, pero entonces colaboren. Y me dijeron así, no podemos, vamos a perder el trabajo. Y entonces, ¿cuál es nuestro derecho a la vida? Hoy la naturaleza ha sido afectada. Nuestro río Amazonas ha sido contaminado también. Petroecuador se preocupa del petróleo y no se preocupa de nosotros, los seres humanos. ¿Hasta dónde va a alcanzar esa usura? ¿Hasta dónde va a alcanzar esa ambición por el dinero? Maldigo hoy a las corporaciones transnacionales petroleras. Bendigo hoy a mi Dios Todopoderoso que creó los cielos, la tierra y la humanidad que estamos aquí. Porque nosotros somos quienes estamos condenados a juzgar, a guiar y a encaminar la naturaleza, no los gobiernos. Los gobiernos son los empleados de los verdaderos gobernadores que somos del pueblo. Ellos son simplemente empleados de nosotros. Nosotros somos pueblo. Somos terroristas, nos pusieron en la lista por tercermundistas en un mundo capitalista. De vuelta en la tierra de la familia Grefa, aprendíamos de lo bueno de la vida, de la relación entre las especies. Comíamos naranja, toronjas y más naranja. Nos bañamos en el río, hacíamos yoga sobre un bote viejo. A las 6 de la mañana, Doris, la hija de Isha, bajaba al río, lavaba su ropa. Cuando llovía, recogían agua, la cual usaban para sus necesidades. La hervíamos y la tomábamos. Después de una semana nos despedimos de Alicia, quien tenía que regresar a casa pronto, y nos encontramos con Eduardo, quien a su vez nos conectó con Moipa. Moipa es uno de los únicos, si no el único, líder guaraní que nunca aceptó dinero de las petroleras. Con ellos nos fuimos adentro del Yasuní, en uno de los bloques petroleros, donde vive la familia de Moipa. Mi opinión es, no creo que vaya por lo radical. No podemos pensar que mañana van a salir las petroleras y que de repente ya todo va a estar bien, ¿no? Eso no va a pasar. O sea, si salen mañana las petroleras van a haber grandes conflictos, más allá de que a mí me gustaría también que fuese así, pero no es real, no es verdadero. Hay que llevar un plan para una salida paulatina de las empresas petroleras, paulatina también en la medida en que el petróleo ya se está acabando, ¿no? Y las poblaciones, tanto los guaraní como otras poblaciones, colonos, quichuas, shuar, que viven en estas zonas, tienen que entrar en algún plan para mejorar su calidad de vida. O sea, mira cómo viven aquí. O sea, esto es Dayuma, esto es la población de Dayuma. Esta es una población de las que más ha sufrido, ¿no?
Aquí han habido grandes conflictos ambientales, la gente se ha levantado, ha habido represión y realmente en lugares donde vive gente en estas condiciones es muy difícil poder pensar en proteger indígenas aislados, poblaciones indígenas en general. O sea, es una cosa que se tiene que tomar conciencia. O sea, realmente la riqueza de la que se habla cuando se habla del petróleo, aquí no llegó. O sea, aquí hay pobreza, hay población empobrecida nomás. Tratando de entender. Los niños, el gas. Y después le cogieron, le arrastraron, le pegaron, le dieron culatazos y le metieron debajo del carro y uno de sus señores ordenó que le pase el carro, que le mate. Pegándole a los hijos de ellos también aquí, pegándole con unos palos esos de monte. El niño estaba acostado en la cama y así por un poco le dieron así en la cabeza. Entonces... El maltrato que sufrieron brutalmente los compañeros campesinos y algunos indígenas incluso, que están ahora detenidos, es realmente, yo digo, incomparable. No ha suscitado nunca, creo que en la historia de nuestro país. Pero yo digo entonces, si es que los pobres, ¿no?, vamos a levantar nuestra voz para vivir más dignamente, vamos a ser criminalizados, entonces ¿dónde vamos a ir a parar? Es decir, todos los que levantemos la voz, aquí en definitiva somos criminales o somos terroristas. De tal manera de que nosotros sí quisiéramos decir que esta es la verdad y hay que decir las cosas como son. Y no hay que tratar de ocultar. Nosotros no debemos de quedarnos con ese miedo, porque nosotros estábamos simplemente reclamando un derecho. Ellos han asegurado ya con los militares que donde que vayamos nosotros a hacer un paro, él ya nos manda enseguida a los militares a que nos guarden a la cárcel, como lo está haciendo ya. Imagínense, por eso es que dijimos nosotros, él vino, cuando vino a hacer la campaña, vino como una oveja. Nosotros lo que sufrimos aquí es calamidades, sufrimos las necesidades, sin vías, sin agua. Lo que tomamos aquí es el agua contaminada de petróleo. Entonces, eso nosotros reclamamos y eso le parece mal al gobierno. Lo que Rafael Correa, el señor presidente constitucional de la República, ha hecho con nuestro pueblo es lamentable. Después de conocer esta pequeña historia de Ayuma, seguimos camino a la casa de Moito. Mi lógica como dirigente, o sea, yo pienso algo, he pensado de defender el territorio, proteger a la familia Waorani y también pueblo de aislamiento voluntario, no permitir más avance frontera agrícola, no más maderero, no más petrolera. Entonces el pueblo Waorani y la familia Waorani tienen que vivir sano, sin contaminación, como vivían 500 años atrás. No es solamente los humanos que están contaminados, sino que también los animales, los aves, los peces, insectos. De pronto el Waorani puede comerse y se puede morir, ¿no? Entonces existe
existe casi 4 guaraní ancianos muertos por la contaminación. Los dirigentes anteriores, o sea, no se fue el culpable de ellos también, ¿no? Entonces ellos fueron los negociadores con empresa petrolera. Hasta hoy existe, ¿no? Pero hoy mi posición es no más. El Estado ecuatoriano, el gobierno que lo deje vivir tranquilo, en paz. Nosotros queremos ver libre, sano. Dando casi por terminado el viaje, en una conversación con Eduardo, se volvió a mencionar la 11ª ronda petrolera. Al preguntarle sobre ella y sobre los Sarayaku, comunidad indígena que estaba en pie de lucha, nos dijo que no estábamos cerca, sino que era en el sur de la Amazonía. Nos despedimos de la familia Grefa y de su hermosa tierra, y nos fuimos para el Puyo. Buscando por internet encontramos la dirección de la oficina de los Sarayaku. Buenas, Francisco Orellana, General Villamil. ¿Dónde estaba? Allá. Fuimos cruzando los dedos esperando encontrarlos allí. Nos encontramos con una oficina cerrada. No sé, pero como que piensas que ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo, por menos importante que parezca, o de menos peso. ¿Sabes? Esperamos un poco. Hasta la noche si quieres. Mario nos enseñó un mapa donde se podía ver la 11ª ronda petrolera. Era increíble considerar que la única parte de la Amazonía que no estaba explotada, totalmente virgen, iba a ser vendida toda, en noviembre. Los 8 horas ya dijeron que aquí va a haber derramamientos. Ellos van a... Nosotros no hacemos... No ha habido consulta. ¿No les han consultado? Que no les han consultado. Claro, a nosotros no nos consultaron, no han venido al presidente como en la consulta, sino que han consultado a la gente indígena que anda en la calle. Claro. Han puesto una carpa ya. Según el Ministerio de Defensa o la Subsecretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Recursos No Renovables ha dicho de que podemos poner la fuerza mayor, o sea, las fuerzas armadas. Pero entonces los indígenas han dicho, bueno, que pongan, nosotros vamos a resistir. De 4 millones de hectáreas. Sí, y todo esto no pensamos que sea. Esto es el nuevo boom del desarrollo en esta provincia. Y Pastaza está calculado para 20 años una provincia amazónica más grande como Guayaquil, con industrias petroleras, todo manufactura, van a venir los moles, los grandes empresas alimenticias y todo. Entonces va a ser Si decir que la selva amazónica es el pulmón del mundo no es un cliché, entonces significa que vamos a enfrentar graves consecuencias. Eso tienen calculado, pero nos están mirando qué es lo que va a pasar. Bueno, Sarayaku es un pueblo quichua que estamos asentados en la cuenca del río Onaza. Lo que Sarayaku defiende es la vida, defiende su territorio, defiende la naturaleza, porque de ella vivimos, con ella estamos cobijados. Ella nos da el sustento para organizar el techo de la casa, la alimentación para nuestros hijos, la medicina, el ambiente, todas las acciones económicas, políticas que a nombre del desarrollo han impulsado, ha afectado a muchos pueblos en la Amazonía. Y nadie ha dicho nada, o sea, nadie ha dicho
basta. Entonces estaría cuando tienen que decidir y decir ya, hasta aquí. Es decir, muchos nos han criticado que los pueblos indígenas estorbamos al desarrollo, impedimos el desarrollo, que somos radicales, somos extremistas, pero el resultado al final, gracias a la lucha de nosotros, una gran parte y importante área de selva amazónica, de los tropical amazónico, está conservada. Eso ya es un gran aporte a la sociedad y al mundo entero. Entonces seguimos en este proceso. La petrolera físicamente, geográficamente, ¿qué incluye? ¿Qué lugares incluye? Toda la Amazonía sur-centro. Son 21 bloques desde el Parque Nacional Yasuní, toda la provincia de Pastaza, hasta Zamora y Morón, aproximadamente unos 4 millones de hectáreas. Todo lo que queda. Esto es el Ecuador. Esta es la selva amazónica. Estos son todos los bloques petroleros, los ya explotados y los que están estimados para explotarse. Este es el Yasuní ITT, son 100.000 hectáreas de selva. Alrededor del Yasuní ITT hay mucha explotación, todos estos colores son bloques petroleros. La zona norte de la selva está bien explotada. La zona sur de nuestra selva no ha sido tocada, es selva virgen. Y todos estos bloques, que suman alrededor de 4 millones de hectáreas, están dentro de la 11ª ronda petrolera que va a ser lanzada aproximadamente en noviembre. Nosotros tenemos un muy buen presidente. Invierte en salud, en carreteras, en educación. Sin embargo, nadie es perfecto. Todos podemos cometer errores. Para toda esa juventud y todas esas personas que quieren hacer algo al respecto, salir a protestar a las calles y compartir información por medio de las redes sociales es muy efectivo para generar conciencia y para informar a aquellas personas que no saben nada al respecto. Sin embargo, yo creo que en las decisiones políticas, económicas e internacionales, esto no va a ser tomado en cuenta. Creo que la única diferencia se la puede hacer si nosotros estamos conectados con aquellas comunidades indígenas que van a resistir y pacíficamente unirnos a ellos.